Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera sesión de Derecho Administrativo 2. Es muy grato poderlos saludar de nuevamente en este medio, por medio de nuestras clases online. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar nuestra planeación. Ven ustedes la actividad a valorar. Recuerden que tiene el 80%, el 10% su participación en foro, también la participación que tienen en plataforma. Es muy importante. Estuve viendo algunos comentarios que ustedes ya realizaron, a los cuales les agradezco. Tengo personitas, alumnos que siempre están en tiempo y forma para sus comentarios. Eso también se valora. Aquel que no lo ha hecho, recuerde que hasta el día 25 de marzo tiene fecha límite para realizarlo. Estamos en la unidad número 1, la que nos toca definir por decirlo, el estudio de esta semana y que puedan avanzar a su actividad a realizar. Vamos a ver la diferencia entre una correcta administración y una actividad administrativa. Las clases de administración, la estructura del acto administrativo, sus requisitos formales, su validez y el concepto de sanción, principios de sistema sancionador, las medidas sancionadoras y procedimiento sancionador, que en actividad administrativa, recuerden que al hablar de una sanción, estamos hablando desde dos puntos, que es la reparación del daño y lo que se refiere a también una medida preliminar en el caso de por reparación por alguna multa. Debemos de tomar en consideración, pueden ver, ¿verdad? La planeación. Sí, Ok. Dentro de nuestra actividad podemos ver que les pido como actividad final un esquema. Este esquema es un resumen de todas las unidades. Puede ser en un solo esquema o lo pueden desglosar en 3 esquemas por unidad. La verdad son los elementos y temas más importantes de cada unidad. Por ejemplo, hoy vamos a ver la diferencia entre administración y actividad administrativa. Debemos de tomar en consideración las tecnolecturas que ustedes tienen. Su servidor ha hecho una infografía para hablar de esa actividad administrativa. La actividad administrativa, discrecionalidad y sanción son los temas de ahorita. ¿Por parte de quién? Por parte del Estado. Recordemos la definición del Estado, que es la organización más grande política creada por el hombre para poder realizar y tener en conjunto la actividad de todo un lugar, de todo un territorio. El Estado en sí es creado precisamente por esa la gran laguna que existía en la administración. ¿Administración de qué? De poder, de territorio, de decisiones, etcétera. Vemos que la administración, ¿alguien me puede apoyar la definición de administración? ¿Solo la administración? claro. La administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control ejecutados para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de gente y recursos. Muy amable compañera. Primero dice que es un proceso. Vamos a hacer la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso es el género, es el todo. La administración tiene variedad de procesos a seguir para diferentes fines y el procedimiento es la especie del proceso. Ejemplo, el desahogo de una de las etapas de un proceso administrativo. Como por mencionar un proceso administrativo que marca el 115 constitucional, es que el municipio nos debe abastecer de lo que son servicios públicos. Entonces, si yo quiero un proceso, uno de esos servicios, tengo que tipificar en un procedimiento. Primero ejemplo, ¿no? Deseo energía eléctrica, debo de tener el procedimiento de tener la casa. No puedo pedir energía eléctrica si no tengo casa, habitación, que consiste en la planeación, organización y ejecución. Planear para el Estado, la administración significa que exista una serie de pasos y continuación a seguir. Dentro de esta planeación existen dos tipos de sujetos para el nivel Estado, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el Estado y el sujeto pasivo somos nosotros, los ciudadanos, la población, aquellos que estemos habitando o dentro de un determinado territorio. ¿Por qué no solo aquellos que son ciudadanos?
Dentro de la administración, la planeación intervienen los ciudadanos, los pobladores y los extranjeros. Los ciudadanos tenemos la nacionalidad mexicana, como lo determina el artículo 34 constitucional, y el poblador es aquel que también tiene esa nacionalidad, pero dentro de un rubro rural. Dentro de los extranjeros pueden estar dentro de la planeación, porque recuerden que establece el artículo primero que al entrar al territorio constitucional los amparan con los derechos que protege nuestra Constitución. Entonces, dentro de esta planeación se entiende que el sujeto activo, el Estado, determina qué planes posee para un determinado territorio. Y dentro de esta planeación, el sujeto pasivo, pues debemos aceptar esa planeación que nosotros determinamos. ¿Por qué nosotros determinamos de una forma pasiva dentro de la administración? Por medio de la democracia, por medio de las votaciones, nosotros determinamos quién nos va a administrar la organización. La organización no solo se refiere a la distribución de territorio, sino también la organización a la distribución de competencias. Y estamos hablando aquí de descentralización y centralización. La centralización, recuerden que es el poder que ejerce el Estado en una sola, por mencionarlo, en una sola esfera. Centraliza su poder y la descentraliza, como lo son las secretarías del Estado, las descentraliza para su mejor organización. Ejemplo, en la administración educativa. ¿Recuerdan qué artículo ampara esa administración según nuestra organización? ¿Qué artículo constitucional nos ampara el derecho a la educación? El artículo 3 constitucional, maestro. Tercero constitucional, muy bien. Dentro de esa organización, gracias compañero, dentro de esa organización existe la Secretaría de Educación. Entonces, estamos organizados para ejercer derechos, pero también para cumplir obligaciones. La palabra ejecución significa que se cumpla, que se ejecute. Si yo tengo una planeación, si yo tengo una organización, lo que voy a pedir es que se ejecute. ¿A quién? Al sujeto activo y al sujeto pasivo. Y control, la ejecución debe ser controlada porque no debe de salir de las esferas de competencia. Si dentro de la administración, por ejemplo, lo que habíamos mencionado del artículo 115 constitucional, existe, sí, que se le provea de luz eléctrica a determinado domicilio, no debe de salir de control, es decir, le voy a instalar esa casa, otra casa, es decir, no, tener un registro de lo que se va a ejecutar ejecutados para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de gente y recurso. La administración habla de uso de gente y recurso porque la gente, hablamos de la masa. Dentro de la administración vamos a hacer referencia de los grupos de masa y de cuadros. Esto dentro de la administración hay que delimitarlo. De masa somos todos, sin distinción de raza, sexo, edad, etcétera, como la gente. Y de cuadros significa que somos específicos. Por ejemplo, dentro de la administración, solo pagamos, por mencionar al fisco, el ICR, aquellos que tengan una propiedad a nombre de ellos. Y recursos, los recursos, mediante el uso de recursos, son los recursos que nos da la administración para hacer valer los derechos. ¿Por medio de qué? Por medio de un recurso de revocación, por medio de un recurso de impugnación o un recurso administrativo de petición. Ahora, ¿qué diferencia hay con la actividad administrativa? ¿Alguien gusta participar? Actividad administrativa. Conjunto de actos, decisiones, planes, programas y normas que adoptan y desarrollan las administraciones públicas en ejercicio de sus competencias en los que se concreta su función de servicio a los intereses generales. Muy amable compañera. La diferencia está, la administración es un proceso, es el género, hablamos de gentes, hablamos de diversos recursos, una planeación, organización y que se ejecute. Pero la actividad administrativa me exige que exista una conducta, es decir, es un acto. La actividad administrativa se tiene que ejecutar. ¿Por medio de qué? De una decisión.
de esos planes y programas, claro está, de sus normas. Si no existen normas, no podrá ejecutarse ese acto. Toda actividad administrativa depende de una norma. Ejemplo, los reglamentos administrativos. En ocasiones creo que les había yo comentado que en algunos países, municipios, estados, existen normas que adoptamos y desarrollamos según nuestra administración pública. No sé si en el lugar donde ustedes están ahorita habitando, ejemplo, una actividad administrativa, su ciudadana es originaria del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, y ahí existe por reglamento interno del municipio que si existe música a mucho volumen es sancionado porque lo establece su reglamento, una norma. Si está ese conjunto de actos, si alguien lo realiza, lo pueden sancionar. En unos municipios no. En ejercicio de sus competencias, en los que se concreta su función de servicio a los intereses generales. ¿Qué es el ejercicio de sus competencias? El municipio, el estado. El ejercicio de sus competencias se marcan por lo que nuestro territorio es delimitado. Y en pocas palabras, ese ejercicio de competencia se refiere a la jurisdicción. Un alcalde de otro municipio no puede hacer hincapié a una actividad administrativa fuera de su municipio. Su municipio lo que le compete dirigir actos, decisiones, hacer planes, programas, respetar las normas y hacerlas respetar, pero dentro de esa jurisdicción, en los que concreta su función de servicio a los intereses generales, es decir, este conjunto de actos debe estar a servicio de todos, no de unos cuantos. La actividad administrativa no se delimita solo a decir, yo solo quiero, por ejemplo, determinado barrio ayudar. No, se refiere a intereses generales, respetando, claro está, lo que establece el artículo 128 constitucional. Los servidores públicos harán respetar lo que determine nuestra Carta Magna y lo que determine a nivel federal. Así que esa es nuestra diferencia. Vamos a entrar a lo que son acto y procedimiento administrativo. Serán actos unilaterales de la administración los realizados por una sola declaración unilateral de la voluntad, como lo ocurre en la imposición de una multa, y puede clasificarse en individuales y generales. Se identifica como individuales los actos unilaterales de la administración con efectos jurídicos respecto de una o varias personas determinadas, acerca de uno o varios casos específicos, como sucede en el otorgamiento de un permiso para poner un anuncio en la vía pública, una licencia de manejo de vehículo que confieren autorizaciones específicas a sus titulares. Por contra, se entienden generales los actos unilaterales de la administración que producen efectos jurídicos respecto de un conglomerado indeterminado o una generalidad de personas o casos, como ocurre el reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Aquí pone un ejemplo, que es el de observancia general. Esos ejemplos son muy acertados cuando los actos administrativos poseen la unilateralidad y la literalidad, es decir, varias consecuencias. Ejemplo, ustedes donde están ahorita radicando, ¿existe algún reglamento de construcciones? ¿Se paga un permiso por construir? Aquí en San Cristóbal sí. Y aquí también Sí, se realiza un pago solicitando el permiso para poder construir. Ok, Alonso David. Igualmente aquí en el estado de Zacatecas, igualmente maestra, aquí en el estado de Zacatecas, igual puede solicitar permiso para construcción de un domicilio, de una casa. Ok, dato curioso, fíjense, les decía yo, gracias por su comentario, les decía que soy originaria de la ciudad de Comitán y por lo tanto también radico en Teopisca, en el municipio de Teopisca. Y dato curioso, ni en Comitán ni en Teopisca nos piden alguna licencia para construir. Si nosotros deseamos construir, es de libre albedrío, el municipio no interviene, pero aquí en San Cristóbal no. Aparte que es una ciudad ecoturística, es una ciudad de pueblo mágico, entonces aquí el permiso también es elevado en costo. Estamos hablando de actos generales que a toda la población nos debe
digamos, entramos en esa intervención, aunque recuerden que el desconocimiento de la norma no exhibe castigo alguno, porque es que yo no sabía que hay que sacar un permiso, sí, pero ya le pusieron su sello de clausurado, ¿no? Y todavía pagar la multa. Entonces, la importancia de la ejecución de esos actos. Vamos a leer acto administrativo. ¿Me pueden apoyar, porfa? Permítame, les voy a decir dónde. Esto, porfa. ¿Puede apoyarme alguien? También llamado subjetivo y formal acto administrativo, es el realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otros. Conforme a este criterio, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos, lo que significa que los órganos judiciales y los legislativos no podrán hacerlo, lo cual es rechazado en actual por la mayoría parte de las doctrinas. Muy amable, mi estimado comandante. Vemos nosotros el ejemplo y vemos lo que dice nuestro plan de estudio. ¿Por qué les estoy haciendo aquí hincapié? Dice, estructura del acto administrativo, requisitos formales, y también me lo manda en clases de actos administrativos. La actividad administrativa se va derivada del Estado. Entonces, dentro de esa clase de actos administrativos, indistintamente que sean unilaterales o bilaterales, tenemos como estructura de ese acto lo que acabamos nosotros de mencionar, que es de forma subjetiva o formal. Subjetiva, recuerden, el derecho subjetivo es especificar, tenemos el objetivo es el género. Por mencionarlo objetivamente, tenemos muchas autoridades que pueden dar alguna indicación, una orden, etcétera. Pero subjetivamente estamos hablando que de ese género estamos dividiendo subjetivamente en el apartado ya delimitando territorio. Formal significa subjetivo formal que tenga esa jurisdicción. Por eso hace hincapié de que solo el administrativo del poder público y no por otros, solo por poder público. Es por ello que dentro de este poder público nosotros manejamos en esta unidad, la número 3 si no mal me equivoco, en la 2 y 3 manejamos servidor público. Y y también está responsabilidad del Estado y bienes y también interviene el servidor público. Lo que se refiere aquí, requisitos formales, necesita tener jurisdicción. La validez, su formalidad, es si realmente posee validez subjetiva, de forma. La validez quiere decir tiempo y espacio. Eficacia y ejecución del acto administrativo. La ejecución del acto administrativo va a depender esta ejecución totalmente del requisito formal del acto. El requisito formal es qué lo ampara, si es un servidor público, qué tipo de servidor público. ¿Tiene validez en mi territorio? ¿Tiene validez en mi población, en el tiempo que estamos? No me dejarán mentir que muchos alcaldes que ya fueron perdieron su validez y los ves ya como ciudadanos, digamos, como nosotros, que de por sí lo deberíamos ver desde ese punto de vista, pero a veces quieres pedirle, oye, señor presidente, no cuento con tal servicio, uy, su ausencia, ¿no? Por su agenda, no sabemos. Pero en lo que se refiere a la validez como tal, es el tiempo y el espacio. Recordemos nosotros que dentro del acto administrativo, los presidentes municipales, ¿cuánto tiempo tarda en poder los presidentes municipales? 3 años. 3 años, muy bien. 115 constitucional, muy bien. ¿Qué otro acto administrativo, si es un servidor también, digo, es un acto administrativo? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo erróneamente solo se centra en el presidente de la República. No, el Poder Ejecutivo es a las tres esferas, el gobernador y el presidente municipal. Ay, mucho me olvidó que está minimizada. A ver. Ok. Desde otro punto, desde el criterio material,
llamado también objetivo o sustancial. Independientemente de la naturaleza del órgano que lo realiza, el acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos, caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa. De esta suerte, conforme al criterio material, inciso A, el acto administrativo lo puede realizar no solo los órganos administrativos, sino también los legislativos y jurisdiccionales. Porfa, para la actividad, esa diferencia es muy importante. El criterio orgánico, únicamente los que son parte del poder público. En criterio material, no necesitan ser del criterio de ser servidores públicos. Es decir, también intervienen los judiciales o los legislativos. Para su actividad les va a dar un toque especial. El acto legislativo lo puede realizar no solo los órganos legislativos, sino también los administrativos y los jurisdiccionales. El acto jurisdiccional lo pueden realizar no solo los órganos jurisdiccionales, sino también legislativos y administrativos. En consecuencia, los órganos administrativos no realizan únicamente actos administrativos, sino además actos legislativos y jurisdiccionales. Un ejemplo en materia administrativa en criterio material. En las comunidades, los juzgados, por ejemplo, en materia comunitaria o en un ejido, en la asamblea, es decir, pueden detener actos administrativos y también legales, es decir, pueden actuar como autoridades de resolver un conflicto. Ese es del punto de vista material. Acto administrativo en sentido lato. Un extenso sector de la doctrina con un criterio objetivo, material o sustancial considera en sentido amplio, recordemos que el acto es amplio, el acto administrativo realizado en ejercicio de la función de administración que produce efectos jurídicos, como dice el profesor Agustín Gordillo. Acto administrativo es el dictado en el ejercicio de la función administrativa sin interesar qué órgano la ejerce. Volvemos a tener similitud con el acto material. Acto administrativo en sentido restringido. Aquí vemos que resulta de poca utilidad el sentido amplio de la noción del acto administrativo, porque en una misma categoría engloba actos realizados en ejercicio de la función administrativa de muy diversa índole, como son, por ejemplo, unilaterales, bilaterales. Por ello, conviene formular una noción de acto administrativo en un sentido restringido que permita aislar una categoría homogénea de actos a los que pueda aplicarse el mayor número posible de principios. Es decir, vamos a separar, vamos a restringir de manera que se pueda construir lo que podría ser una teoría principal en las teorías parciales del acto administrativo. Por mencionar, expedir una constancia de residencia es un acto restringido. Nos piden determinados requisitos que debemos nosotros complementar, que no, por ejemplo, yo se me ocurre ir, no sé, hasta Oaxaca, que me den una constancia que soy habitante de tal municipio, es un acto restringido. Es decir, del género, o sea, sí se puede expedir, la jurisdicción se vuelve menos competente y sus requisitos son más competitivos. De esta manera, en sentido restringido, podemos decir que la declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa con efectos jurídicos directivos respecto de casos individuales, respecto de casos específicos. Características del acto administrativo, considerarlo para el primer esquema. Permítame. Dentro de la actividad administrativa, esas características: presunción de legitimidad, es decir, que se tenga por válido quien ejerce ese poder, tenga una validez. Ejecutorialidad del acto administrativo puede interpretarse en dos sentidos, que es obligatorio o exigible. Recuerden que hasta cuando pedimos en las sentencias que causa ejecutoria, se está exigiendo que se cumpla.
y por tanto debe cumplirse. En otro sentido, entraña una fuerza especial gracias a la cual la administración puede ejercer coactivamente el acto contra la oposición de los interesados. Importante punto. El acto administrativo tiene la ejecutorialidad en doble sentido. Una, que se haga, que se cumpla. Y la otra, utilizar la fuerza pública, en dado caso que no quiera realizarlo. Incluso no solo la fuerza pública, por decirlo, ejercer una fuerza, sino también la prohibición de un derecho. Viene como paso de la ejecutorialidad. ¿Hasta ahorita aquí alguna duda? Hasta ahorita todo bien, maestro. Ok, nos vamos con la otra tecnolectura, muy amable, gracias. Bienvenido, mi estimado compañero Alexi. Esta otra tecnolectura nos habla de la actividad administrativa del Estado. ¿Qué función tiene como tal? Es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo. Ya hablamos ahorita que se divide en tres el Poder Ejecutivo. Se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que les corresponden en su relación con otros entes públicos, con los particulares. Cuando estamos hablando de un servicio público, siempre consideren ahorita el artículo 115 constitucional, que en su trabajo venga, ¿sale? Fundamenten. Conforme al 115 constitucional, estamos hablando que el Estado se compromete a la prestación de un servicio público como parte de esa función administrativa. También estamos viendo que por el interés general y bajo un régimen de policía o control. El Poder Ejecutivo se integra con todos los órganos a los que encomienda la función administrativa. Entonces, no solo estoy hablando del Poder Ejecutivo, como tal, el presidente de la República. Son todos los que encomiendan la función administrativa. Habíamos mencionado los tres niveles, el presidente, gobernador y presidente municipal, que se resuelve el conjunto de los actos administrativos de connotación y alcances jurídicos variados. La función administrativa consiste en tomar decisiones particulares creadoras de situaciones jurídicas concretas, bajo la forma de actos subjetivos que se encaminan a satisfacer el interés público. Algo también que les puede ayudar, volvemos a repetir, noción formal y material de la administración. No se preocupen, es similar a lo que ya vimos. Esto es nada más, recuerden que refuerza lo que nosotros ya estamos hablando. Volvemos a repasar. Actos unilaterales administrativos recaen solo el poder o la decisión de la administración a un solo derecho, a una sola persona, como estábamos viendo, el otorgamiento de una licencia, el otorgamiento de un permiso, etcétera. En cambio, los materiales también en el punto bilateral recaen o material están recayendo en el conjunto de derechos sobre a varios sujetos. ¿Alguien recuerda algún ejemplo? Si los unilaterales es una licencia, un permiso, en los bilaterales, o los generales también conocidos, el reglamento, no se olviden, ¿sale? El reglamento es el ejemplo más básico que no solo concede el derecho ni potestades para una sola persona, sino para un conjunto de estos actos materiales y actos formales, y lo que ya vimos en la otra tecnolectura, los unilaterales y los generales. Me gustaría que lo agregaran en su cuadrito. Y las características, volvemos a repasar por el compañero Alexi, y para todos, las características del acto administrativo, presunción de legitimidad, o sea, que tenga la jurisdicción quien la posee, que me está dando una orden administrativa,
la ejecutorialidad en dos plazos o dos puntos en sentido, uno exigible, que tenga la calidad de poderse exigir, y la otra en caso de que no exista un cumplimiento, exigirlo por la coacción. Y recuerden que esta oposición o coactivamente no solo es la fuerza pública, sino también la prohibición de un derecho, que es muy común en la administración por parte del Estado. Ejemplo, no pagamos la luz. ¿Qué pasa? El internet. ¿Qué logra cuando no pagamos ese servicio? Pues lo suspenden, ¿no? Lo suspenden. Nos cortan el servicio. Exacto. Sí, nos cortan el servicio. Entonces, ahí entramos en una norma, por mencionarlo así, unilateral. Todos tenemos esa norma general. Todos, por el 115 constitucional, nos otorgan ese derecho a todos, tener luz, servicios, etcétera. Pero si no, no cumplimos, bueno, una parte coactivamente, pues te quito el servicio. Tarde que temprano, al fin, sigues generando recargos. Y tú cuando quieras desear el servicio, pues te lo voy a, digamos, te lo voy a cobrar, diría el Estado, con intereses todavía. La estabilidad también es una característica, es decir, no es irrevocable. La impugnabilidad, el carácter de impugnabilidad del acto administrativo, consiste en la posibilidad que tiene el interesado de inconformarse con y defenderse de tal acto. Claro que sí, es decir, la impunidad en el acto administrativo nos podemos defender, no significa que ya porque lo determine el Estado lo tengamos que acatar, que por lo regular nosotros como ciudadanos y sujetos pasivos no nos oponemos, pero sin embargo el Estado nos otorga el derecho de la impugnabilidad, es decir, impugnar el acto que determina el Estado. Elementos y requisitos del acto administrativo, bueno, esto lo vamos a ver ya un poquito más después. Esta tecnolectura es muy enriquecedora para que puedan formar esa parte. Recuerden, es solo lo básico, no mucha información, fundamentado y sí puro concepto, ¿sale? Y ya con el último tema que hablamos de sanción del acto administrativo, la sanción, principios del sistema sancionador y medidas sancionadoras. Recordemos, la sanción es interpuesta por el Estado como una medida coactiva. ¿Qué significa coactiva? Que nosotros estemos obligados a ejecutarlo, a realizarlo. Entonces, las sanciones a nivel administrativo, la mayor parte de las sanciones son sanciones civiles, también conocidas como administrativas, por si gustan escribir, civiles o administrativas también, que es una multa, la reparación del daño. Recuerden también, eso es característica civil, la multa, reparación del daño. Y existen sanciones penales. Pues las sanciones penales son aquellas como la privación de la libertad en casos drásticos que ya no pueda llegarse a una solución alternativa con el Estado. ¿Perfecto? Lo que acabo de explicar es el complemento de lo que menciona la actividad número 1 del esquema. Bueno, la actividad en general, que solo es una actividad, la parte número 1, distinción entre administración y actividad administrativa y actos administrativos unilaterales, bilaterales, materiales. No olviden poner esos ejemplos, el reglamento, una licencia, un permiso, subráyenmelo, háganmelo notar para que yo vea que realmente, aunque el tema sea muy extenso, estamos tipificando nada más lo más elemental. ¿Perfecto?